Soy Guillermo Martínez, escribí varios libros ya y espero escribir algunos otros. El primer libro que recuerdo haber leído es Cuentos de hadas rusos, que realmente lo gasté durante la infancia. Y el primer libro para adultos que leí completo, que fue lo sentí como un gran triunfo, es El Conde de Montecristo en la versión original. Mi lugar preferido para escribir es el escritorio de mi estudio. Tengo una ventana y un árbol a lo lejos. Mientras escribo no me puede faltar té, café, otro té, otro café y así durante toda la mañana. La literatura en mi vida es la ocupación a la que finalmente fui más fiel. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Acerca de Roder cumple 30 años. En esta edición, Elsa Drukarov cuenta en el prólogo todo el proceso en el que aparece Acerca de Roder en la literatura argentina. Contanos vos, Guillermo, ¿cómo fue que llegaste a la colección Sur que dirija Juan Forn con este libro? En realidad yo había publicado un par de años antes mi primer libro de cuentos, Infierno Grande, en una editorial que ya no existe, Legasa, una editorial que era equivalente a lo que sería hoy Eterna Cadencia, una editorial más bien mediana. Había muy pocas editoriales en ese momento en Argentina, solamente estaban MC, Sudamericana, Beatriz Viterbo, quizá Adriana Hidalgo, y esas eran todas. Yo, después de publicar Acerca de Roder, pedí una beca para escribir después de publicar Infierno Grande, pedí una beca para mi siguiente libro, que yo imaginaba que iba a ser un libro de cuentos. Había escrito ya 2 relatos y empecé el tercero, que era justamente este cuento para mí de 2 adolescentes que juegan una partida de ajedrez y luego de algún modo la vida sería la revancha de esa partida. Esa era mi idea inicial y yo imaginaba un cuento largo, pero de a poco se me fue expandiendo y terminé escribiendo una novela, una nouvelle en realidad. Entonces, había desembarcado, mientras yo escribía ese libro, en esos años, había desembarcado en Argentina la editorial Planeta, que todavía no estaba, recién en esos años, en el 92, creo, 91, ellos aparecen en Argentina. Y Juan Forn dirigía la colección Biblioteca del Sur. Entonces, bueno, yo quise ver si en alguna de estas editoriales más grandes aceptaban la novela. Y la leyó en ese momento Paula Pérez Alonso, que es mi editora histórica desde ese momento hasta ahora. Siempre ha sido la primera lectora dentro de la editorial de mis libros. Además, una excelente escritora que tiene una sensibilidad literaria extraordinaria. Así que a ella le encantó la novela y entonces se la pasó a Juan Forn y con él hicimos el contrato y luego un tema con la fecha de la publicación, porque yo ya me había ganado la beca del CONICET para irme a Oxford y quedaban muy pocas posibilidades de que pudiera publicar la novela antes de viajar. Entonces finalmente la novela apareció en enero del año 93, por eso se cumplen 30 años en el 2023, aunque tiene fecha de copyright del 92. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Vi con inquietud que miraba hacia mi banco. Sí, usted, jovencito, no se haga el distraído. ¿No es un hombre acaso el que nos aburre desde el cuadro de honor de nuestra querida institución? ¿No es usted el que termina sus exámenes antes que nadie y le da igual que sean de literatura o de química, de astronomía o de puericultura? Una de las cosas que me llamó mucho la atención, yo no lo había leído nunca, es que tiene 30 años y tiene una actualidad tremenda, porque se mete con cuestiones que hoy nos obsesionan mucho, que es con el tiempo, por ejemplo, y con el tema también de los vínculos y la socialización de los adolescentes, entre muchos otros temas que ya vamos a hablar. Vos viste hoy releyendo, ¿te das cuenta de eso, cómo eso de alguna manera vuelve a tener o nunca perdió la actualidad? La verdad es que yo la releí, te diría, en
casi en puntas de pie para esta edición, sobre todo tratando de ver que no se deslizaran erratas, pero no me metí del todo en ese mundo que me parece un poco lejano ya de mí. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que hay una escena de lo que hoy sería etiquetado inmediatamente como bullying. Hay otra escena que tiene que ver con la anorexia nerviosa, que en aquel momento recuerdo que yo tuve que buscar esa palabra, no era una palabra que estuviera en el dominio público. Entonces, sí es verdad que hay temas que de algún modo se persisten en el tiempo. Creo que la adolescencia sigue siendo el momento de la vida en que los chicos por primera vez de algún modo entran en el teatro del mundo a intentar ser protagonistas y tienen esas posiciones extremas y aparece la crueldad, ese momento diabólico de la manada, ¿no es cierto? Esa idea de que es del diablo, ¿no? El diablo es el que llora cuando todos ríen y el que ríe cuando todos lloran. Y algo de eso está en la época de la adolescencia. Esa especie de crueldad un poco inconsciente. Y también está en la adolescencia el aislamiento, el personaje del nerd, del estudioso, del que se apasiona por un tema y lo sabe todo de ese tema. Entonces creo que eso no pierde vigencia, digamos. No, parece escrito ahora. Eso es la magia de la literatura y de la buena literatura. Gracias, ¿no? Que vos volvés y volvés. El narrador, esto que vos decías que arranca con una partida de ajedrez con Roederer, es también como una suerte de espejo de Roederer, ¿no? Porque comienzan teniendo bastantes cosas en común y sus vidas se bifurcan, pero siguen teniendo cosas en común. ¿Qué es lo que hace a la diferencia de estos dos personajes? Mirá, esto que me decís, en su momento cuando apareció la novela, una crítica del diario Clarín, una crítica excelente, hizo justamente la reseña en torno al tema del doble, incluso con la vinculación con la novela de Dostoyevsky. Y cuando salió en Estados Unidos, en la tapa, hicieron una tapa que era, la imagen de tapa era un personaje con el cráneo estallado, y en la contratapa era el mismo personaje, pero digamos, intacto. Y me parece que esa es la dualidad que hay dentro de la novela. Efectivamente, son dos personajes que se parecen, pero hay una dicotomía de inteligencias de la que también se habla, que hace una diferencia crucial, ¿no? Mientras uno es del tipo talentoso, pero que encuentra de algún modo naturales las ligaduras de este mundo y que aprende rápido y que se adapta y que tiene de algún modo éxito dentro del mundo, para el otro todo es extraño, ¿no? Todo es de algún modo algo incomprensible, porque tiene una forma de entendimiento que entra en fricción con lo sabido, ¿no? Tiene una manera diferente de mirar, entonces todo le resulta extraño y hasta un punto hostil, ¿no? Ese sería el personaje de Roederer, y yo quería que estuviera esa dualidad entre la mera inteligencia y el genio, ¿no? Y también hay ahí como un punto de unión, que es, en realidad, que es algo que lo separa, que el narrador, que es el que en teoría sabe hacer las cosas para no sufrir, digamos, lo único que lo tiene mal es que siente que su hermana no está con él, que está con Roederer. Y ahí me parece que en esa batalla, que ahí es el único lugar donde él pierde, que Roederer logra conmover a la hermana. Eso por un lado, y también hacia el final, bueno, no quiero digamos arruinar la lectura, pero hacia el final el narrador juega un papel como de Judas, porque presiente la posibilidad de que Roederer realmente haya llegado a un lugar al que él nunca accedería, ¿no? Entonces le niega la posibilidad a Roederer de poder contarle qué es lo que finalmente descubrió. Creo que es lo que vos decís, me parece muy cierto, que de algún modo en esa especie de fuego en el que se consume Roederer también se consume la vida de su hermana, ¿no? Y por supuesto él lo lamenta,
pero también está esta especie de lucha a través de la vida entre los dos modelos de inteligencia, y él siente la posibilidad del segundo fracaso, la segunda derrota. Lo lamenta cómo está la hermana, porque le molesta, le preocupa su malestar, o por una cuestión de posesividad. La verdad no lo pensé en su momento, pero claramente dentro de la novela tiene una relación muy estrecha, y hasta hay un momento cuasi incestuoso dentro de la novela. Después, aparentemente, él cuando se va del pueblo, esa relación se hace más distante, y él no imagina de algún modo la historia que... hay una elipsis en cuanto se ve un poco de lejos la posible historia de amor entre la hermana y Roderer. No hay detalles sobre eso, ¿no? Se ve que la hermana está de algún modo tironeada entre la posibilidad de un matrimonio convencional en el pueblo con el otro personaje de Kufré y un amorío que sigue manteniendo con Roderer, ¿no? Por lo menos que ya va a la casa, lo ayuda, lo asiste. Un Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca. Es escritor y doctor en Ciencias Matemáticas de la UBA. Entre otros libros, publicó Borges y la Matemática, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B. Algunos fueron adaptados al cine y a las plataformas. Es uno de los autores argentinos más traducidos en el mundo. Su último libro es La Última Vez, y acaba de salir una reedición por los 30 años de Acerca de Roderer. En Twitter es Leo y Subrayo. Notas al pie, notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Hay una discusión durante todo el libro acerca de la existencia de un teorema. Ahí te pido, ¿me explicás ese teorema? Bueno, en esa época yo estaba estudiando los teoremas de Gödel, y el teorema de Gödel es un teorema de los fundamentos de la matemática. Había una idea dentro de la matemática de que se podía llegar a dar unos primeros principios, igual que, digamos, la idea de Descartes, ¿no? De partir de un primer axioma, algo que fuera totalmente indudable para levantar el edificio de la filosofía. Bueno, también en la matemática se tenía la idea, y había un programa, digamos, para tratar de llegar a esa idea, que es lo que se llamó el programa de Hilbert, de dar unos pocos principios muy evidentes, muy claros para la aritmética, que es los números naturales, con la suma, el producto, lo más elemental que a uno se le puede ocurrir dentro de la matemática, lo que aprenden los chicos en el primario. Entonces, dando unos axiomas para la aritmética, se pensaba que se podría fundamentar todo el edificio, digamos, del conocimiento matemático, para estar seguros de que no iba a haber contradicciones al pensar en términos matemáticos. Porque la matemática estaba sufriendo de ciertas contradicciones que habían aparecido con la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, la idea era dar un fundamento muy sólido a la matemática, y para eso se quería fundamentar la aritmética. Bien, lo que prueba Gödel es que no hay una manera de poder dar un sistema de axiomas que tenga el alcance suficiente para reconstruir toda la aritmética y mantener, además, asegurar la consistencia. Es decir, está esa especie de balance maldito. Si uno quiere asegurar la consistencia, se queda con menos matemática. Y si uno quiere obtener toda la matemática, no podés asegurar la consistencia. Entonces, eso muestra que yo lo veía como un teorema un poco diabólico. Es como si mostrara un límite para la manera de pensar humana, que es una manera finitista. Entonces se me ocurrió que podía prolongar filosóficamente ese teorema, y por eso inventé el teorema de Seldon, que dice algo muy similar, pero para el campo de la filosofía. Cualquier sistema filosófico que dependa de algunos primeros principios, no va a poder tener una explicación de todos los fenómenos del universo, digamos, porque ni siquiera va a poder explicar los fundamentos de la matemática, ¿no? O sea, hay como una especie de prolongación filosófica posible de esos resultados. Y esta imagen de el genio, el prototipo del
del que tiene mucha curiosidad intelectual, pero le cuesta relacionarse socialmente. Esa idea que la vimos en la vida y en la literatura y en las películas. Y en las películas. Vos, la idea también de desarrollarla acá, ¿vos la experimentaste o fue alguna situación en la vida te dejó pensando, te dejó, digamos, con esa inquietud? Por supuesto, conocí muchos personajes. Te diría que la inteligencia es lo que yo más admiro en este mundo. De hecho, yo hice la carrera de matemática y todavía hoy me parece que los matemáticos, hay una clase de inteligencia matemática que es en algún sentido monstruosa. Son personas que piensan de una manera totalmente diferente y que pueden pensar cosas a las que es muy difícil acceder, con una profundidad y una abstracción a los que muy pocos llegan. Entonces, todavía hoy, si vos me decís cuál es la clase de inteligencia que más admirás, bueno, sin duda la de los matemáticos, quizá la de los físicos, porque también es muy similar, ¿no? Pero antes de eso yo había conocido a un ajedrecista que había aprendido a jugar por los libros y que se presentó en un certamen de ajedrez estos abiertos que se juegan, hay un sistema que se llama el sistema suizo, y que llegó a jugar contra los mejores jugadores de la ciudad, que Bahía Blanca era una ciudad que tenía un equipo fuerte de ajedrez y quedó segundo en el primer torneo en el que jugaba contra personas. Y por supuesto no existían en ese momento los programas de ajedrez. Entonces eso fue como el descubrimiento de una especie de genio del ajedrez que después se dedicó a otras cosas, ¿no? Pero tuve yo para mí esa especie de descubrimiento de algo fulgurante que emerge, que no se sabe de dónde viene, así que ese tiene que ver con el modelo de este personaje. Por supuesto, como persona era muy diferente. Y luego tuve en la facultad un muchacho, un amigo muy reconcentrado, muy silencioso, que vivía en una casa como la que yo describo, ¿no? Con una madre ya mayor, una casa con corredores, y él hacía unas pinturas muy impactantes, como el Greco, ¿no? Ese tipo de estilo, sombrías, por ejemplo, a una de las caras le faltaba un ojo, a otro le faltaba una de las orejas, siempre era eran como rostros muy perfectos en algún sentido, pero con algún faltante, ¿no? Y también me parecía que había en ese chico algo genial, un poco escondido, que no iba nunca a ver la luz, ¿no? Entonces, esa idea de genio hipotético de pueblo me gustaba mucho, ¿no? Creo que en cada pueblo hay alguien así, ¿no? Que es el único que se dedica a leer y lee quizás sobre un solo tema, o está hace esculturas en las que demora horas y horas, ¿no? Hay algo de esas características que me interesaba. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Me senté a su lado y me quedé mirando también un momento el mar de toda mi vida. No logré que me pareciera distinto. ¿Se piensa mejor acá?, le pregunté. No sé, dijo. Yo vengo para dejar de pensar. Estaba pensando mientras te escuchaba que cuando vos escribiste acerca de Roederer, estabas más cerca de la edad de los personajes de este libro, y hoy tenés por hija o hijo también, no sé. Dos hijas que están más cerca de esa edad, con lo cual viviste estas dos épocas en lo que es, digamos, el vivir adolescente. ¿Cómo ves esto de la rareza que provoca estos personajes? ¿O se siguen sintiendo solos para vos los que tienen, digamos, alguna inquietud de estudiar o con las ciencias duras que les cuesta, quizás se enfrascan más? Mira, creo que en esta época apareció otro tipo de niño que quizá tuviera alguna relación con esta clase de genios, que es el niño que tiene alguna clase de los chicos neuroatípicos, ¿no es cierto? Que a veces tienen alguna clase de autismo, que se dedican a alguna actividad
y que me parece que viven también de algún modo esa dualidad de no estar del todo dentro del grupo, de la manada, y tener una especie de don compensatorio de otro tipo. Y luego también vi pasar en estos años tribus como los emos, por decirte algo, o digamos, o el gótico, ¿no es cierto?, que siempre es atractivo para los adolescentes, entre los chicos que van a los cementerios, como Mariana Enríquez, que visitaba cementerios. Me parece que esa es la clase de adolescente que de algún modo trato de representar con este personaje, ¿no? También está dicho de una forma un poco lateral, pero el tema de las drogas aparece dentro de la novela, ¿no? Que también es una experiencia que muchas veces ocurre durante la adolescencia y que aparta a los chicos del mundo, digamos, entre comillas, normal. Vos estudiaste matemáticas. ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura, siendo tu principal, digamos, carrera, tu principal interés, de alguna manera, la matemática? No, esto siempre lo cuento, pero no hay caso, no logro convencer a nadie. Yo escribo desde los 5 años, ¿qué te puedo decir? O sea, mi papá era escritor, mi mamá profesora de letras, nos contaban cuentos que inventaba mi papá, que los escribía. Durante la adolescencia participé de varios concursos literarios, gané un premio literario en la adolescencia de la Universidad Nacional del Sur, escribí casi un libro entero de cuentos, todo esto antes de entrar en la carrera de ingeniería electricista, que la había elegido para ganarme la vida. Dentro de la carrera de ingeniería electricista, y cuando yo ya había escrito un libro entero de cuentos, descubrí la matemática, y sobre todo la parte de la matemática que está ligada a la filosofía, que es la lógica matemática, ¿no? Que es lo que estudié. Entonces me dediqué a estudiar lógica matemática como una manera indirecta de entender y mirar algunos otros temas filosóficos que están relacionados, Wittgenstein, los teoremas de Gödel, los lenguajes artificiales, etcétera. Entonces la matemática fue casi un accidente en mi vida. Me interesó estudiarla porque me da una mirada muy diferente de todo lo que yo había conocido hasta ese momento. Pero a la par de mi carrera de matemáticas seguí escribiendo igual que escribía cuando era un chico. No es que soy un matemático que un día dijo a ver qué tal es la literatura. Es decir, la única actividad en la que fui consecuente a lo largo de toda mi vida fue en escribir. Y la matemática apareció en un momento, me dediqué profesionalmente a eso, me dio una cantidad de ámbitos, personajes, formas de mirar, de pensar, etcétera, pero siempre estuvo antes y durante la literatura. No tuve que hacer ninguna transición, digamos, hacia la literatura. Realmente recién hice una cierta conexión con la matemática cuando di una conferencia sobre Borges y la matemática, que me pidieron ese tema, y empecé a estudiar justamente todos los elementos de matemática que aparecen en la obra de Borges. Después di unas charlas en el Malva sobre esto y escribí un libro que se llama Borges y la matemática. Esa fue la primera conexión real que establecí entre los dos mundos. Y después de eso vino una novela en la que aparecen personajes matemáticos, que fue Crímenes Imperceptibles. Lo que ocurrió un poco es que esa novela fue mi novela más exitosa, en el sentido de que se tradujo, se llevó al cine. Por Alex de la Iglesia. Claro, entonces me conocen sobre todo por esa novela y por eso hacen esa vinculación, ¿no? De que, es matemático, escribió sobre matemáticas. Pero antes que de eso yo tenía un libro de cuentos y otras 2 novelas. ¿Y jugabas al ajedrez? Jugué al ajedrez bastante durante mi infancia, hasta los 12 años. A los 12 años, el primer viaje que hice fuera de Bahía Blanca fue para jugar las competencias Evita, se llamaban los torneos Evita y Hombre Nuevo, que eran para chicos de colegio primario y secundario. Y yo formé parte del equipo de Provincia de Buenos Aires, era el tercer tablero de la provincia, y fuimos a jugar en Nacional a Embalse de Río Tercero. Entonces
Mis primeros viajes fuera de Bahía Blanca fueron por el ajedrez. Después me dediqué al tenis y viajé también un poco con el tenis, ¿no? Un poco, ya a los 13 años, entre los 13 y los 16, 17 años, me dediqué sobre todo a jugar al tenis y dejé el ajedrez en esa época. Lo último que te pido es, realmente me pareció, voy a decir primero mi opinión, el prólogo de Elsa Drukarov, una belleza, y además como también es una clase de cómo era la literatura argentina hace 30 años. Exactamente. ¿Qué te pareció el prólogo? Quedé absolutamente agradecido, muy generosa y muy inteligente, como es Elsa, además, ¿no? O sea, un gran poder de... Bueno, porque además Elsa se leyó toda la literatura argentina, algo que no es tan frecuente en los profesores de literatura. Ella tiene un libro, se llama En la Torre... un libro sobre la nueva literatura argentina que leyó más de 500 autores, ¿no? De las nuevas generaciones a partir de los nacidos a partir de los años 60, digamos, ¿no? Así que para mí fue muy importante la forma en que sitúa el libro y que recuerda, evoca cuáles eran las corrientes de la época y por qué este libro aparecía como algo diferente. Quedé muy agradecido, por supuesto. Bueno, y yo te agradezco por haber pasado por Notas al Pie. Gracias, Guillermo Al Martínez. contrario, gracias a vos. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.